Como ya prometí hace un par de semanas, me apetecía traer un vídeo de estos así con un poquito de chicha, más o menos en la misma línea del que os traje y que os dejaré por aquí arriba, sobre el tema de, bueno, pues esas primeras adaptaciones o esos primeros tanteos de algunos autores de cómic español en el mundo del cine, pero me apetece tocar también otros temas, y los que sigan el canal de Normal ya saben que yo más o menos gran parte de mi vida, gran parte de las investigaciones en las que me he centrado, la he orientado hacia el tema, pues bueno, de estas readaptaciones, de estas relecturas de los cuentos de hadas, especialmente en el mundo del cine y en el mundo de la televisión. Esto mezclado con otro tema que también me apetece tocar en otro momento, como es, digamos, un poquito la iconografía mágica, la iconografía de la brujería, especialmente en cositas como Harry Potter o como Sabrina, que ya os adelanto que lo de Sabrina, entre iconografía pagana, religiosa, eso es, vamos, una locura que yo no sé si a lo mejor le dedico un monográfico completo, porque yo creo que se nos lleva todo. Pues bueno, digamos que con estas cositas al final me he decidido a tocar una película que en su momento, digamos que no me pareció excesivamente buena, pero iconográficamente me pareció espectacular, me pareció una auténtica burrada, una oda a todo lo que es, digamos, la cultura más popular en el sentido más amplio de la palabra. Para quien no sepa más o menos a lo que me refiero cuando hablo de temas iconográficos, digamos que sería algo así como la vertiente cultural, histórico-artística, llámalo X, de lo que son los easter eggs, a la hora, pues bueno, de construir nuevos productos, en este caso audiovisuales, aunque lo podéis encontrar en prácticamente cualquier tipo de representación artística. No es tanto a lo mejor como sucede en el caso, por ejemplo, de las películas de superhéroes, que son referencias internas dentro de, bueno, pues sagas, de personajes, de distintos momentos históricos, en este caso, de todo lo que es la historia del cómic, sino que más bien son referencias a otro tipo de obras, a otros autores, a conceptos que se han ido repitiendo a lo largo de toda la historia, en fin, como digo, una especie de easter eggs que van un pasito más allá. Yo esta película en su momento me negué en rotundo a verla, porque la verdad es que no me llamaba demasiado, y a ello había que sumar que estaba dirigida por Catherine Hardwicke, que es la directora de la primera película de la saga de Crepúsculo. Esto a mí, yo de hace 8 años como que le causó un poquito de rechazo. Con el tiempo y con todos estos temas de la investigación, digamos que me vi obligado a tener que verla, y me pareció absolutamente maravillosa. No tanto a nivel técnico, porque ahora vamos a hablar un poquito más de ella, pero sí que es verdad que a nivel de constructo es súper interesante, súper rica. Esta película que os comento es ni más ni menos que Caperucita Roja, una película del año 2011, dirigida muy poquito después por esa directora de la primera película de Crepúsculo, por Catherine Hardwicke, y producida, entre otras personas, por estas maravillosas casualidades de la vida, por Leonardo DiCaprio. Realmente, en cuanto a relectura del clásico, a nivel narrativo sí que es verdad que es un poquito más meh, porque tampoco es que ofrezca una gran cantidad de cosillas, y de hecho hay que decir que en Rotten Tomatoes, que en muchas ocasiones tampoco es que sea una fuente de referencia, está valorada en un 10% por parte de la crítica y en un 39% por parte del público. Es una de estas maravillosas ocasiones en las que de repente la crítica y el público están más o menos de acuerdo. De hecho, como digo, a nivel técnico no es que ofrezca grandes novedades, porque de hecho vemos repetidas algunas de estas interacciones amorosas adolescentes que se han venido repitiendo en los últimos años, tanto en cine como en televisión, y yo creo que además, comparándola con todo el tema de Crepúsculo, hizo que las valoraciones bajaran por estas semejanzas tan evidentes, y desde luego es mucho más baja en cuanto a valoraciones que cualquiera de las películas de esta otra saga. Y aunque no es la película peor valorada de Rotten Tomatoes, sí que es cierto que, bueno, dentro de todo lo que podríamos considerar el bloque de los blockbusters, pues no es que sea tampoco la divina papaya. En este punto habrá mucha gente que se esté preguntando, ¿y entonces por qué te parece tan maravillosa una película que está llena de clichés, que lo único que hace es mezclar Crepúsculo con una chica con capucha roja, y que además cabe decir que es más o menos una especie de relectura ampliada de una cosita que se llamaban las Canon Movie Tales de 1989, en este caso evidentemente dentro de todo lo que es el contexto de Caperucita Roja? Pues eso, que por qué me entusiasma tanto como para dedicarle un vídeo. Ya de partida hay que decir que en este caso concreto es un dato que no extraje al ver la película, sino que realmente tuve que leer la novela, la cual utilicé también para documentar un poquito este proceso de investigación que hice en su momento, y es algo que a lo mejor no es tan evidente, pero que la verdad es que cuando me enteré me gustó muchísimo, porque yo en cuanto a temas arquitectónicos no conozco demasiado. Yo estoy más puesto a lo mejor en temas más pictóricos, más visuales, pues bueno, un poquito más plásticos de 2 dimensiones, normalmente figurativo, porque la verdad es que en cuanto al tema abstracto soy bastante reticente. Y es que la presentación que se nos hace del pueblo de Dagorhorn, que es más o menos donde va a tener lugar la mayor parte de la acción, tenemos una clara referencia, una clara inspiración a algo que yo en un principio no le veía el sentido, pero que poco a poco va hilando todo. Ya veréis cómo al final más o menos todo tiene una gran lógica
encontrado donde enmarcarse, y es que tiene un gran toque europeo de fantasía, evidentemente motivado por todo este tema de los cuentos de hadas, ubicándonos así por un lado en todo lo que sería, pues bueno, una especie de neomedievalismo muy utópico, muy estético, y que sin embargo arquitectónicamente nos lleva hacia Europa del Este, concretamente hacia la Rusia de los siglos XVII y XVIII, y por tanto aquí ya cronológicamente va coincidiendo bastante más con el relato más conocido que tenemos de todo el tema de Caperucita Roja, que es el de Charles Perrault, escrito a finales del siglo XVIII. Además, uno de los primeros planos que podemos ver en toda la película, y es algo que a mí me volvió loco cuando lo pude ver, son dos niños, un niño y una niña, la niña rubia, ahora entenderéis mejor por qué lo voy a matizar, que están a la caza de un conejo. Esta caza del conejo en un principio la podemos entender vinculada evidentemente a todo lo que es ese concepto de la caza, del cazador, del lobo, muy vinculado al concepto de Caperucita Roja, pero por otro lado, y esto quiero que lo tengáis muy presente porque creo que es parte de la riqueza que nos va a dar esa dualidad que tenemos a lo largo de toda la película, el conejo está vinculado principalmente a dos ideas. Por un lado, el conejo va ligado al concepto de la luna, que viene también de una tradición que nos habla de los conejos como seres, pues bueno, un poquito más lumínicos, más plateados, muy vinculados también al mundo de la noche, partiendo de una especie de leyenda que tiene también su origen japonés, con todo el tema de, bueno, una figura digamos conejil que se ve en todo lo que son esas manchas lunares, y que además es algo que hemos ido viendo a lo largo de otras series y películas, como puede ser por ejemplo el caso del Patronus de Luna Lovegood. Ahí tenéis la vinculación del conejo con la luna, en este caso incluso con un factor protector. En el caso de la bruja actúa como un elemento perseguido, un elemento de caza y en este caso de representación de las propias brujas, y en el caso de Sabrina lo encontramos vinculado a lo que vendría a ser la empuñadura del bastón de Faustus Blackwood como digamos elemento un poquito de mando. Y el otro elemento al que va vinculado, que ya lo habréis ido viendo en los casos anteriores, que es el tema de la brujería, concretamente de la bruja rubia. No sé por qué extraña razón esto es así. El caso de Luna la tenemos con un pelo increíblemente blanco, el caso de Thomasin en la bruja lo tenemos también con una niña muy rubia, y en el caso de Sabrina, pues bueno, evidentemente también tenemos un personaje de características muy similares. Por tanto, no se hace extraña esta continua vinculación cuando podemos ver en esa escena inicial, tal y como se indicaba, el caso de Valerie, de ese personaje interpretado por Amanda Seyfried. Me estoy emocionando yo solo aquí hablando del tema. Pero ¿nos vamos a quedar únicamente con ella? Por supuestísimo que no, porque está acompañada de otro chaval que no es ni más ni menos que Peter. Peter más o menos pertenece, digamos, a ese gremio de cazadores que podemos ver que se va desarrollando con el paso del tiempo a lo largo de la película, y que mantiene una especie de unión amorosa con el personaje de Valerie. En este caso sí que es cierto que lo encontramos muy americanizado, por lo cual al tener el caso de Peter puede resultar un poco más complicado a la hora de enlazar estas cosas con una cuestión mucho más iconográfica, pero creo que todo el mundo sabe de lo que hablo cuando menciono a Pedro y el lobo. Al igual que el Peter de la película, Pedro y el lobo tiene una historia que evidentemente lo vincula con el personaje del lobo, que posteriormente veremos que es el hilo conductor de muchas de las referencias que vamos a ver a lo largo de todo el largometraje, pero tiene una historia, como digo, rodeada de mentiras, de secretos, de personas que dejan de creerle en momentos muy determinados, tal y como sucede con esta narración original. ¿Qué sucede además con todo este tema de Pedro y el lobo? Que este relato es creado en 1936 de mano de Sergei Prokofiev. Sergei Prokofiev, evidentemente compositor de origen ruso, que nos remite de nuevo a ese Dagorhorn original del cual nos estaban hablando, y que más o menos por comparativa con el personaje de Caperucita también lo encontramos viviendo en un entorno rodeado de un bosque, con una relación estrecha con su abuelo, pero que además ofrece un factor extra que hace que podamos retirar al cazador del relato de Caperucita, ya que en Pedro y el lobo encontramos unas grandes expediciones de cazadores, de aldeanos, que van en busca de este villano. Como os comentaba anteriormente, el lobo va a servir más o menos de hilo conductor para muchas de las referencias que vamos a encontrar a lo largo de toda esta película, y es que en un momento determinado de celebración, tras haber derrotado al lobo, momento que sinceramente aquí tengo mis dudas, pero que me recuerda muchísimo a lo que es la estructura narrativa de Sleepy Hollow, de esa película de Tim Burton de unos cuantos añitos antes, pero como digo, en ese momento de celebración vamos a encontrar otro guiño, otra historia, como es el famoso, el archiconocido relato de los tres cerditos. Esto además lo vemos representado de una manera clarísima, ya que algunos aldeanos con máscaras de cerdo están, digamos, jugando a lo largo de esta festividad con otro que está vestido de lobo y que, digamos, que sopla hacia ellos para derribarlos. Esto no se va a quedar aquí, ya que además vemos también otra vinculación, o por lo menos así creo verla yo, sí que es cierto que me parece ya un poquito más pillada con pinzas, como es el tema de los 7 cabritillos. Vemos como poco a poco algunas de estas muchachas que van apareciendo a lo largo de la película tienen un pequeño grupo, y que si lo juntamos con algunos de los personajes más relevantes podemos constituir un grupo total de 7 jóvenes. No obstante, este tema del lobo,
digamos que también se intenta actualizar un poquito, vinculado evidentemente a esa tradición, muy entre comillas, que Catherine Hardwicke traía de todo el tema de Crepúsculo, y tratan de convertir al lobo en un licántropo, en un personaje humano capaz de convertirse en lobo. Esto evidentemente tiene una tradición muy larga, son personajes que jamás han llegado a desaparecer del mundo narrativo, especialmente el cinematográfico, pero que evidentemente distan ya mucho lo que son los licántropos o la versión más actual de este tipo de personajes de lo que en su momento se creó con otros actores, como pueda ser el personaje de Paul Naschy, en ese contexto en el que algunos, pues como pueda ser Bela Lugosi, como pueda ser Boris Karloff, generaron esa idea de los licántropos, los vampiros, todo el tema del monstruo de Frankenstein, digamos ese conjunto de lo que son los monstruos de la Universal. Sí que es cierto que en aquellos momentos eran única y exclusivamente villanos. Actualmente yo creo que el licántropo se utiliza con esa dualidad de humano y de bestia para intentar dotarle un poquito de humanidad a esas lecturas mucho más contemporáneas, y en este caso para mi gusto sí que es cierto que tiene como mucho más valor, mucho más peso, porque intentan jugar con ese factor más emocional, más sentimental, más personal de la propia Valerie. No obstante, el tema del lobo no se trata únicamente de una tradición narrativa, como puede ser con todas estas referencias a cuentos tradicionales, a cuentos de hadas, ni siquiera digamos una relectura mucho más contemporánea de estos personajes del cine más clásico, pero sí que bebe también un poquito de esta vertiente más pulp para construir otro de los personajes que a mí personalmente me parecen más relevantes, con más peso dentro de toda esta trama. El personaje interpretado por Gary Oldman es el padre Solomon, que en un principio puede quedar como una especie de cura puritano dentro de esta lectura también de cuestiones protestantistas, pero Catherine Hardwicke hace una lectura excepcional de todo lo que es esto, utiliza esta vertiente, como digo, más pulp, un poquito casi de serie B, y nos retrotrae hasta el año 1928, cuando Robert E. Howard crea ni más ni menos que al personaje de Solomon Kane. Retoma así un origen bastante literario, aunque en este caso sí que es cierto que es posible que motivada por ese estreno de hacía un par de añitos de la película de Solomon Kane protagonizada por James Purefoy. Como digo, este personaje del padre Solomon es muy relacionable con este personaje de Solomon Kane, básicamente porque los dos conviven, digamos, en un contexto puritano de los siglos XVII y XVIII, que además, atendiendo a la vertiente literaria, el personaje de Solomon Kane cuenta con un villano principal conocido como Le Loup, la versión francesa para el lobo, y este enemigo persigue al protagonista de la historia hasta lugares tan lejanos como África. Allí además va a conocer a Longa, que va a ser alguien que le ofrezca su mano para darle caza a Le Loup, digamos un poquito ayudándole a resolver un asesinato de una joven de una aldea. Y aunque sí que es cierto que en la versión de Catherine Hardwicke pues tenemos a un padre Solomon que es más bien una especie de cazador de brujas, cazador de demonios, digamos enfrentado con lo sobrenatural, con todo aquello que se oponga al poder de Dios, sí que es cierto que le da como un mayor pozo, un mayor trasfondo, ya que nos cuenta que su mujer fue convertida en licántropo y sobreentendemos que en cierta medida estuvo obligado a matarla. Sin embargo, todo lo que rodea a este padre Solomon nos remite de nuevo a esa literatura de Robert E. Howard, ya que lo vemos acompañado de ayudantes africanos, de mecanismos asiáticos, de mapas europeos, de elefantes de metal, y sinceramente creo que esto es lo más maravilloso que le podía pasar a esta película. Llegados a este punto, sinceramente ya no me interesa entrar demasiado, básicamente porque sería meternos en cuestiones técnicas que creo que distan bastante de toda esa cantidad de información que han tenido que manejar a nivel documental para poder componer una historia muy coherente a partir de una idea tan sencilla como es el lobo. Repito, como película deja mucho que desear, pero creo que es dignísima de ser objeto de estudio, por lo menos en cuanto a todas las referencias que está manejando la propia Catherine Hardwicke. Nos habla de tradiciones orales, de tradiciones escritas, de tradiciones operísticas, habla de cuentos de hadas, habla de ciencia ficción, habla de fantasía, de cine, de revistas pulp. Repito, como objeto de estudio, como película disfrutable ya, pues mira, cada persona que piense lo que le dé la gana. Esta es una de esas películas que a mí me dio que pensar, me hizo darme cuenta de que a lo mejor no simplemente hay que valorar según qué tipo de cosas, no hay que valorar simplemente una calidad técnica, sino que en muchas ocasiones hay algo detrás, hay algo que va mucho más allá de lo que queda a simple vista. En este momento es cuando me gustaría que me dejarais por aquí debajo en la caja de comentarios qué os ha suscitado ver este vídeo. Me imagino que habrá mucha gente que ame y otra tanta que odie esta película, pero creo que hay muy poquita gente que se haya parado a darle la vuelta, a intentar ver lo que había detrás, no simplemente lo que hemos visto en la pantalla. Y repito, me gustaría que me dejarais vuestra opinión por aquí debajo en la caja de comentarios. También me gustaría, si os animáis, que me dejarais por aquí debajo en un comentario qué temas os gustaría que tratara, a ver si se le puede sacar chicha para poder hacer un vídeo, pues bueno, un poquito más densos, de estos que me gustan a mí, pero que a lo mejor cuesta un poquito más traer. De todas formas, a quienes os gusten ya os digo que no preocuparse, que tengo unos cuantos temas guardados en la recámara. Y en fin, yo creo que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Tenía ganas de haberlo traído la semana pasada, no sé si habrá quedado muy largo, muy corto, muy denso, poco denso. Creo que en realidad he conseguido hacerlo
más ligero de lo que es a nivel conceptual, porque me tenía que haber metido en otras movidas de historia de los cuentos de hadas y demás antes, pero en fin, no era cuestión de alargar el vídeo de manera innecesaria. Y yo creo que ya está, lo dicho, cualquier cosita me la dejéis abajo en la caja de comentarios y evidentemente, como siempre, os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.